tal, hermanos? Dios los bendiga. Pues estamos nuevamente, una vez más, por medio de estas transmisiones, llevando la palabra de Dios a los hogares de los hermanos que conforman nuestra iglesia, y pues extrañándolos y deseando que nuevamente podamos estar juntos, pero aún en medio de estas vicisitudes, de estas dificultades, nos gozamos en Dios, confiamos en que Él lo hace todo según el designio de su voluntad, y tiene un plan, un buen propósito para todo esto, y aún en medio de estas circunstancias desagradables, Dios nos ama, está trabajando en nuestras vidas para la alabanza de su gloria. Hermanos, la predicación de esta mañana está basada en Marcos capítulo 15, y únicamente vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer del 35 hasta el 37. Y la predicación de esta mañana está titulada Jesús expiró. Dice así la palabra de Dios: y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué les parece si oramos? Les invito a que me acompañen en oración, pidiéndole a Dios que utilice su palabra en esta mañana. Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu presencia, Señor, por incluirnos, adoptándonos en tu familia por medio de Cristo. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos agradarte y honrarte. Obra con tu palabra en nuestras vidas, Dios. Transforma nuestros corazones. Haznos crecer más para parecernos a tu Hijo Cristo. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, Jesús expiró. Y Lucas, aunque no está escrito en el Evangelio de Marcos, Lucas nos hace saber qué fueron las palabras de Jesús cuando Él expiró, esta gran voz que Él dio antes de expirar. Y Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podemos saber por los detalles de la crucifixión y específicamente en este pasaje de la muerte de Jesús, hermanos, que la Trinidad es una realidad en las Escrituras. Es una enseñanza implícita y por lo tanto nosotros debemos creerla, atesorarla en nuestros corazones, debemos enseñarla y debemos defenderlas. Hay una clara distinción de que no era el Padre quien estaba muriendo, sino el Hijo. Y que el Hijo no se estaba encomendando a sí mismo al momento de morir, sino al Padre. Y por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros abracemos la doctrina de la Trinidad, porque de la doctrina de la Trinidad, hermanos, la Trinidad es la fuente del Evangelio que nosotros creemos. Y verdaderamente este pasaje, especialmente el versículo 37, nos hace pensar muchas cosas. Hay muchas cosas que podemos meditar acerca de Dios con solamente el versículo 37. ¿Por qué Jesús está muriendo y no el Padre? ¿Por qué el Padre no envía al Espíritu Santo sino al Hijo? ¿Realmente Jesús estaba muriendo? ¿Puede Dios morir? ¿Seguía siendo Dios al momento de estar muerto Jesús? Y son preguntas que vamos a poder contestar a lo largo de nuestro sermón esta mañana. Y hermanos, una cosa que hay que aclarar desde el principio es que verdaderamente Jesús estaba muriendo. Y era el Hijo el que estaba muriendo, no el Padre ni el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber estas cosas? ¿Por qué estaba muriendo Jesús? Te voy a invitar a que vayas a Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, fíjate bien, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado,
condenó el pecado en la carne. ¿Por qué el Hijo muere y no el Espíritu Santo o el Padre? Porque el Padre envió al Hijo. ¿Qué? Fíjate lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por lo tanto, hermanos, si estamos leyendo que Jesús expiró, porque fue el Padre quien lo envió. Y lo envió a morir en el tiempo ideal, lo que significa que fue un plan de Dios. Y hermanos, recordar que las tres personas de la Trinidad están de acuerdo. El Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo y Jesús estuvieron de acuerdo con la voluntad del Padre, y Jesús vino con amor a cumplir la orden de su Padre. Los elementos esenciales o todos los elementos de la salvación, hermanos, fluyen de la Trinidad. La encarnación nace de la voluntad del Padre, y el Hijo, por su amor al Padre, viene a morir para cumplir su voluntad. Hermanos, ¿por qué Jesús nació de una mujer? Para cumplir la palabra que Dios reveló en Génesis 3:15, diciéndole a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se sabe bien que María era una virgen. ¿Por qué debía ser virgen María? Hermanos, en primer lugar, porque Jesús debía nacer como un sacerdote santo y puro, y de haber nacido por el curso natural del embarazo, habiendo nacido de la concepción de José y María, entonces Jesús hubiera nacido en Adán y hubiera nacido con pecado original, y por lo tanto no podría ser Dios ni podría ser nuestro Salvador. Pero para mantenerse puro y sin mancha, hermanos, fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen. Y escucha bien esto, porque hay personas que dicen, que afirman que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Pero si hubiera sido así, entonces María no sería virgen, sino que la concepción fue una concepción sobrenatural, en el cual el único que está obrando en ese cuerpo es Dios, y no Dios y María. Y en segundo lugar, hermanos, debía nacer de una virgen para corresponder el tipo de Melquisedec. Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, que no tiene padre ni madre, que no tiene descendencia. Y así, al nacer de una virgen, Adán no fue su padre, ni María fue su madre. Era Dios, porque Dios no tiene madre, y era hombre, porque nació de una mujer. Así que sin madre era Dios y sin padre era hombre. ¿Ves cómo cuando nosotros meditamos en lo que la Biblia dice, podemos ver errores que se practican muy comúnmente? No es posible que Dios tenga madre. No es posible que Jesús sea originado en María, pues Él fue mucho antes que María. Él es mucho más grande que María. Fue Jesús quien creó y sustentó la vida de María, y no al revés. Y entonces podemos confiar en que ese producto que nacía de una virgen. Si nacía de ella, aunque no era su madre, pero nacía hecho carne. La causa principal
por la que Jesús nace, hermanos, es por amor. Dios lo llamó a nacer y Cristo obedeció el llamado de Dios, el Padre, por amor. Cristo se hizo hombre porque ama a los hombres. Y no fue nada que haya encontrado en nosotros, hermanos, que lo impulsó a tomar nuestra condición. No fue nuestra miseria, no fueron nuestros méritos, fue el puro afecto de su voluntad y el hecho de que en su naturaleza Él es amor. ¡Cuán grande humillación Jesús tomó al vestirse de carne! Hermanos, nosotros no aceptaríamos ponernos la ropa de una persona que vive en la calle, de un pordiosero, de un vagabundo. La vemos sucia y olorosa y nos da asco. Cuánto menos si nosotros que somos ciudadanos promedio, cuánto menos la usaría un príncipe o un rey. Pues Jesús, hermanos, se humilló para vestirse de esta carne temporal, de esta carne limitada. Y se vistió, hermanos, porque estuvo dispuesto a humillarse para hacernos deseables delante de Dios. Hermanos, ¿por quiénes vino Cristo? Cristo no vino por sus amigos, no. Cristo vino por sus enemigos, por pecadores, por aquellos que desfiguraron la imagen, porque el humano fue creado a la imagen de Dios. Abusaron de su amor, se rebelaron contra Él, pero vino por el hombre, por la humanidad, resuelto a conquistar el odio con ternura, a conquistar la muerte con la muerte. Si habría de venir por alguien, hermanos, ¿por qué no vino por los ángeles caídos? Pero no tomó naturaleza de ángel. Los ángeles tienen un origen más noble. Son criaturas poderosas e inteligentes y dispuestas al servicio. Pero mira el amor de Cristo. No se convirtió, no tomó forma de ángel, sino de hombre, para salvar a los hombres. ¿Por qué se hizo carne, hermanos? Dejó su reino para incluirnos en su reino. Vino al mundo pobre para enriquecernos. Nació de una virgen para que nosotros naciéramos de Dios. Participó de la carne para que nosotros participemos del Espíritu. Estuvo en un pesebre para que nosotros estemos en el paraíso. Y descendió del cielo para que nosotros subamos al cielo. Hermanos, la encarnación de Jesús no es la completa obra del Evangelio. Es solo una parte necesaria, pero no es todo. Tomó forma de hombre y como hombre experimentó en su cuerpo todo lo que el ser humano experimenta. Vino como el segundo Adán para triunfar donde Adán fracasó. Pero hay algo más, hermanos, y debemos poner atención muy especial en esto. Jesús vino a vivir, tomó carne y vino a vivir una vida de perfecta obediencia delante del Padre. Pero su obediencia no es el precio por nuestros pecados. Su obediencia no es la razón total de nuestra justificación. Él tenía que pagar el precio con sangre. Tenía que pagar el precio de nuestro pecado con su vida. Y esta es la necesidad de la encarnación, hermanos. La obediencia de Jesús durante la tierra no pagaba la condena que nuestro pecado merece. Era una evidencia de que Él era el Cordero del mundo, sin defecto. Lo hacían inocente y perfecto, pero su obediencia sola no justificaba a los pecadores. Si las obras de Jesús no nos salvan, hermanos,
esta obediencia exclusivamente no nos salva. ¿Cómo crees tú que tu propia obediencia te puede salvar? Hay que pagar un precio por el pecado que se ha cometido. Y ese precio no es la obediencia. Porque si ese precio fuera la obediencia, entonces estos versículos y estos pasajes que hemos leído por las últimas semanas no estarían en la Biblia. De hecho, gran parte de la Biblia sería cambiada o quitada, porque la obediencia de Cristo no era suficiente para pagar nuestra condena. Jesús se hizo hombre para obedecer como hombre. Y sí, como hombre, ganar los méritos de nuestra salvación. Pero solo era una parte, porque debía obedecer hasta la muerte. Obedeció como hombre y murió como hombre. Hermanos, aquel que estaba expirando en la cruz, que decía, en tus manos encomiendo mi espíritu, era el Hijo. Era el Hijo de Dios, completamente Dios y completamente hombre. Pero hermanos, aquí hay que poner especial atención, y es el propósito de nuestra predicación esta mañana. Él no estaba muriendo como Dios. Él estaba muriendo como hombre, porque la deidad es inmortal, porque Dios es espíritu y no puede morir. Si Dios pudiera morir, no sería Dios. Por eso la necesidad de que Él tomó forma humana, tomó un cuerpo para sí, asumió completamente la naturaleza de hombre para morir por los hombres, para llevar en su cuerpo el pecado de los suyos, de los que el Padre le dio y que Él vino a rescatar. Hermano, Jesús vino a la tierra en forma de hombre por causa de la justicia. Jesús se hizo hombre para morir por los hombres. Tomó forma de carne para poder llevar en su carne nuestros pecados. No se hizo ángel para morir por los ángeles. No se hizo animal para morir por los animales. Se hizo hombre, a quien Dios designó como cabeza de la creación, como gloria de la creación, y por quien entró el pecado en el mundo. Pues se hizo hombre para reparar lo que el pecado dañó en Adán, para ser la cabeza de la creación, para regresarle la gloria y la dignidad que el pecado hizo perder al hombre cuando cayó en él. Hermanos, Cristo murió para justificar a aquellos que el Padre le dio y hacerlos agradables a Dios. Así como nos es desagradable la mugre, la suciedad, nos es desagradable ver una llaga que es su pura pus, ese tipo de cosas que muchas veces ni siquiera podemos voltear a ver. Hermanos, nuestro pecado nos hace así de desagradables a Dios. Y sabes, hay una frase entre círculos cristianos muy común que reza: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Hermano, no te confundas. Se creen a menudo esas frases porque se tiene una concepción errónea de nuestra pecaminosidad. No puedes separar el pecado del pecador. Cuando nosotros caemos en pecado, todo nuestro ser es corrompido y distorsionado por el pecado. Tú no puedes pensar que Dios odia el mal pensamiento que tienes, pero está bien con la mente que los produce. Hermanos, cuando Dios viene y envía a su Hijo y nos encuentra completamente revolcados en la maldad, todo nuestro ser, hasta a la médula de nuestra esencia, está corrompido por el pecado. El pecado no es algo externo que se manifiesta nada más a los sentidos. Está hasta lo más profundo de nosotros.
Mira en tu corazón y mira más profundamente y hallarás pecado y pecado y pecado. Nosotros no podemos minimizar la condición que nos encontramos cuando hemos sido esclavizados por el pecado, corrompidos totalmente, hechos hijos de ira, muertos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo. Necesitamos una concepción correcta, bíblica, de lo que es nuestra naturaleza pecaminosa y el pecado que mora en nosotros, para poder comprender la gran humillación que Cristo tomó para sí al vestirse de humanidad y de nuestra bajeza. Hermanos, Cristo no solamente se hizo hombre para hacer a los hombres agradables delante de Dios, para transformar y purificar todas las cosas desagradables que somos. También vino vestido de carne para hacer a Dios agradable a nosotros. Y este es el mayor pecado que cometemos, que odiamos y despreciamos a Dios con cada fibra de nuestro ser. Y una clara ilustración de esto es ver lo que estamos estudiando en nuestro pasaje, viendo a hombres matando al autor de la vida, burlándose de él, desfigurándolo completamente, porque amaban más las tinieblas que a la luz. Y mira los dos extremos que se notan claramente en este pasaje. Por un lado tenemos a hombres religiosos, pero que no aman a Dios. Dios no les es deseable a sus corazones, porque pueden vivir una vida de completo rigor, de la más dura disciplina, pero en sus corazones detestaban a Jesús porque buscaban su propia gloria. Y por el otro lado tenemos los soldados romanos, paganos que no querían tener absolutamente nada que ver con Dios, que vivían vidas completamente desordenadas, sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de decencia y deseo por la justicia. Hermanos, el Imperio Romano era una cosa de barbarie. No había valor por las mujeres, ni respeto, ni por la vida de los niños, ni de los más débiles. Eran tratados como animales o a veces menos que animales. El abuso sexual y de cualquier tipo era algo común. Imagínate qué mal está la condición del hombre, que esta sociedad romana, que era aparentemente la más civilizada, su gran placer y diversión era ver personas ser despedazadas por animales en los coliseos. Mira la gran desesperanza y hasta dónde llega el pecado en el ser que cae en él. Pero Cristo vino para hacernos agradables delante de Dios y para resplandecer en nuestros corazones y en nuestras mentes y para que podamos descubrir lo deseable que Él es. Cristo se hizo hombre para hacer a Dios deseable para nosotros. Cristo vino para que la hermosura de la gloria de Dios resplandezca en nuestros corazones y al cautivarnos con su amor, hermanos, vengamos rendidos a Él. Cristo vino a hacer en su humanidad que nos diéramos cuenta de lo precioso y valioso que es Dios. Y sin su encarnación no sería posible. Es la muerte de Cristo el precio de nuestra salvación, hermanos, el cual no se puede ganar con ningún tipo de obras. Y yo estoy seguro que como a mí hay gente que te ha dicho, tú no puedes saber si vas a ir al cielo. Eso solo Dios. Pero la Biblia dice completamente lo contrario. Porque aquellos que
Cristo ha rescatado, aquellos por los que Él vino a morir en la cruz, se vuelve evidente su compra, hermanos, en la vida, cuando aquellos se arrepienten y se entregan de todo corazón al Señor y buscan vivir su vida para Él. Algunos piensan que deben arrepentirse constantemente para no perder su salvación, como si dependiera de nuestras obras, de nuestro arrepentimiento o de la calidad de nuestra fe. Pero nuestra salvación descansa en que este Salvador precioso asumió nuestra naturaleza, llevó en su carne, hermanos, nuestro pecado y lo clavó en la cruz, recibiendo nuestro castigo de parte del Padre. Y Hebreos nos enseña bien que murió una sola vez y para siempre. Mi arrepentimiento falla, mi fe falla, mis buenas obras fallan, mis pensamientos fallan, mis emociones fallan, pero su muerte por mí fue perfecta. Una sola vez y para siempre. Y no necesito más, porque mi Salvador ha pagado con creces lo que yo merecía pagar por mis pecados. Hermanos, son sus obras las que nos salvan, su perfecta obediencia, su muerte y su resurrección, no las nuestras. Y en esa muerte donde estaba expirando, estaba asegurando nuestra salvación y nuestra eternidad con Él. No es una muestra de soberbia de parte de los cristianos afirmar que somos salvos y que nos espera el cielo después de esta vida. Al contrario, es una muestra de humildad, de hombres que reconocen su condición tan deplorable y sin esperanza delante de Dios, pero que Él ha venido a salvar a pecadores y se hizo pecado y era necesario que Él tomara forma de hombre para llevar en su cuerpo nuestro pecado y morir. Hermano, hay algo especial que quiero que pongas atención. Se dice que después de la gran voz que dio, Él expiró. Él entregó el Espíritu. La vida no fue quitada de Él. Él la dio. Ni el pecado le quitó la vida, ni la muerte le quitó la vida, ni Satanás le quitó la vida. Él tiene autoridad para dar su vida y para volverla a tomar. Tiene poder en la vida y tiene poder en la muerte. Considera todo lo que Cristo dejó por ti. Cuánto amor derramado en la cruz. Él conoció las limitaciones de ser hombre por amor. Él conoció la muerte por amor. Él conoció el abandono del Padre por amor. Dejó todo por amor, hermanos. No se reservó una sola cosa por amor. Y todo fue porque le plació, según el puro afecto de su voluntad. Recuerda que cuando Él expiraba en la cruz, entregaba el Espíritu y se encomendaba al Padre. Él llevaba tu nombre a la cruz. Tenía tu nombre en su mente. Porque desde antes que este universo fuera creado, desde antes que la humanidad cayera en pecado, desde antes que Satanás cayera en pecado, Él ya te tenía considerado en su plan, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuán grande amor hay en Cristo, hermano. Y este amor es el que resplandece en nuestros corazones
para vivir para Él, para creer en Él, para confiar en Él y hacerlo nuestra fuerza y nuestro deleite. Medita en el Señor. Y si has escuchado anteriormente acerca de Jesús, acerca de la cruz, pero no te has entregado a Él, te está esperando. Tus obras no serán suficientes para salvarte de la ira de Dios. Debe pagarse un precio. Y el precio lo pagó únicamente Jesús, siendo el sacrificio perfecto, sin pecado, sin mancha, completamente inocente, cargó el pecado de los hombres. Y hay esperanza para ti en Cristo. Fuera de Cristo no encontrarás aceptación del Padre, amor del Padre, no habrá eternidad con Él. Pero Cristo la ha comprado para pobres desahuciados como nosotros. Y está para ti disponible la libre gracia de Jesús. Solo tienes que entregarte a Él y recibir su perdón. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por expiar en la cruz, Jesús. Tomaste nuestra condición de hombres, te humillaste hasta lo sumo. Y morías ahí por amarnos, para hacernos tuyos para siempre y para hacernos querer vivir y disfrutarte, dándonos un deleite superior a cualquier deleite en este mundo. Señor, aviva nuestros corazones y haz que se encienda amor y celo por ti. Ayúdanos a vivir una vida exclusiva para ti, Señor, fiel a ti. Jesús, tú no te reservaste nada. No te importó los padecimientos, la pobreza, la muerte, el dolor, la humillación, porque quisiste agradar al Padre y porque nos amas. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a aceptar la debilidad, la muerte, el dolor, cualquier padecimiento, a fin de que podamos glorificarte como tú glorificas al Padre y amar como tú amas a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, pero sobre todas las cosas a ti. Enséñanos y concédenos amarte como tú eres digno de ser amado. En tu nombre lo pedimos. Amén.